Hola, pequeñas comunidades de Encuentro con Jesús y Camino de Luz, que es los que llevan la misma ficha. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Verbo, oh Cristo, qué bello y grande eres. ¿Quién acertará a conocerte? ¿Quién pudiera comprenderte? Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Tú que eres la luz, manda un rayo de esta divina luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y sorprenderte. Dame una fe en ti tan grande que todas tus palabras sean luces que me iluminen, me atraigan hacia ti y me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y de la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, mi Señor, mi único Maestro. La ficha que vamos a meditar el día de hoy, que vamos a compartir, es la ficha 33. ¿Qué quieres que haga por ti? Tomada de él en Marcos 10, 46, 52, ficha 33. Dice así el Evangelio. Llegaron a Jericó más tarde cuando Jesús salía de ahí acompañado por sus discípulos y por bastante gente. El hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado al camino. Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret, quien pasaba, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron entonces al ciego diciendo: Ánimo, levántate, que te llama. Él, arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que recupere la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recuperó la vista y lo seguía por el camino. Bien, el contexto en que nos encontramos en esta ficha es después de caminar de un largo tramo, llegan a Jericó. Están a la entrada de Jericó cuando se encuentran a este ciego del camino, que está a la orilla del camino. Es importante estos detallitos, este contexto. ¿Cómo vamos a explicar el texto? ¿Cómo va a estar la estructura? Primero, la descripción del contexto y del episodio. El grito del pobre ciego, reacción de la gente ante el grito del pobre, reacción de Jesús ante el grito del pobre y el encuentro de Jesús con el ciego y curación. Empecemos por el contexto. Vamos a ver a este ciego que está a la orilla del camino. ¿Qué quiere decir esto? Que él puede avanzar. El problema es que no ve, no alcanza a descubrir hacia dónde tiene que ir. Y está ahí, a la orilla del camino. Y sufre porque se conforma simplemente con las migajas de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos estar también a la orilla del camino. No hemos avanzado porque nos hemos conformado simplemente con escuchar a los otros o atender lo que los demás desean o quieren para nosotros. Aquí es importante que nosotros descubramos cuál es nuestro camino y hacia dónde tenemos que ir. Quizá estamos como el ciego de Jericó también, a la orilla del camino, pero sin hacer nada, sin crecer, simplemente alimentándonos de lo que los demás nos dan, pero no forjamos nuestro propio camino. ¿Qué es lo que vemos enseguida? Hay una cosa que el ciego tiene, ¿cuál es? Escuchar. Está atento a los pasos, al murmullo de los pasos de Jesús. Y cuando escucha los pasos de Jesús, entonces empieza a gritar. Ese es el grito del pobre ciego. ¿Cuál es el grito? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué? Porque no sé dónde ir, porque no sé qué caminar, no sé si esta es mi vocación o si no es mi vocación, no sé si es este mi camino o no es mi camino. Y entonces grita. ¿Qué se encuentra en el transcurso de este encuentro con Jesús? Pues se encuentra con que hay alguienes que no quieren que grite, quieren que se calle. Y es que miren, tenemos muchas personas o muchos gritos que nos impiden seguir a Jesús. Y a veces son gritos de nosotros mismos, nuestras dudas, nuestra forma de ver a Jesús, nuestra forma de pensar a Jesús, nuestra historia, todo eso puede ser que nos esté impidiendo acercarnos y que a veces nos grita el cállate, a veces nuestros propios orgullos nos gritan cállate. Esta es la reacción de la gente, esta es la reacción de nuestros propios complejos, quizá, que no nos dejan gritarle a Jesús y pedirle lo que necesitamos. La otra es la reacción de Jesús ante este grito. Jesús no se queda jamás diciendo no lo escucho, sí lo escucha.
Y es entonces que se acerca a él. Y es entonces que lo manda traer. La pregunta sería, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres en tu vida? Porque hay muchos de nosotros que no hallamos el camino, sin embargo, no buscamos nuestra felicidad, nuestra realización. No buscamos seguir los caminos de Jesús. Y entonces tenemos que tener bien claro qué es lo que quieres tú. Y en este caso, el ciego le responde, quiero ver. Quiero ver, quiero saber hacia dónde dirigir mis pasos. Quiero estar seguro de lo que yo voy a hacer el día de mañana o hacia dónde voy a llegar el día de mañana. Y es entonces que Jesús le da la vista. Jesús lo cura. Jesús le hace que él ya quede sin la ceguera. Pero ¿qué es lo que motiva o qué es lo que más bien incentiva a aquel ciego? Es la fe. Cree en Jesús, cree que lo puede hacer. Y entonces le grita a Jesús para que le dé la vista. ¿Cómo estamos nosotros? Habría que preguntarnos si no también estamos al lado del camino. Ya pasaron muchos años y no hemos hecho nada. Ni por Dios, ni por nosotros mismos, ni por los demás. ¿Será que no tenemos claro hacia dónde ir? ¿Será que tenemos esa ceguera que no nos permite descubrir que el camino está a un lado, que nada más hace falta empezar a andar ese camino? Y a lo mejor sería importante empezar a caminarlo. Así es que, pues yo los invito, grítenle a Jesús. Grítenle, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero tener bien claro, Señor, quiero descubrir en mi vida el sentido, en esta situación concreta, de tal manera que tú me hagas ver claramente y pueda seguirte. Así es que pues vamos a pedirle al Señor, vamos a gritarle a Jesús. Gritarle sobre nuestras propias dudas, sobre nuestros propios complejos, sobre nuestros propios gritos que no nos dejan gritarle a Jesús. Vamos a ir sobre eso y vamos a pedirle a Jesús que sea el que nos haga ver. Bien, ¿qué es lo que tienes que meditar? ¿Cuáles son las preguntas que tienes que responder? ¿Qué aspectos del texto llama tu atención? ¿Qué me hace descubrir en la persona de Jesús? ¿Y cuántas veces yo también he querido callar el grito de los demás? Mi propio grito. Reconozco lo que en verdad necesito y así se lo pido a Jesús. Concretamente, esto es lo que yo necesito. O le digo, ay, lo que tú quieras. Nosotros tenemos que tener bien claro cómo se le pide a Jesús. Bien, pues hagamos entonces un momentito de oración para redondear este momento. Señor Jesús, yo también estoy como el ciego del camino. Yo también deseo andar, deseo ir hacia algún lugar, sin embargo, no alcanzo a ver. Las dudas, las mismas tradiciones me han cerrado mis ojos, la forma en que concibo la religión, la forma en que concibo al otro, han cerrado mis ojos. Por eso hoy te pido, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí y hazme que vea, de tal manera que sepa cuál es el camino que hay que seguir en la fe, en la oración, en todo lo que yo soy, en todo lo que yo vivo. Te pido, Jesús, que me ayudes a mirar. Quiero gritarte sobre mis propios gritos, sobre mis propios complejos, sobre mis propias limitaciones. Que mi grito vaya más allá, que no haya impedimento para llegar a ti. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero, Señor? Quiero ver. Quiero ver el camino y quiero caminar por ese camino. Gracias, Jesús. ¿Cuál sería la actitud que tendrás de ahora en adelante con este texto? ¿Qué es lo que te hace cambiar? ¿Cómo lo vas a poner en práctica? A trabajarle. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Ahí estamos en contacto.